bendiciones. Esperamos que en este tiempo, en este día o en esta noche, donde sea que este video vaya a ser visto, podamos ser de bendición. ¿Por qué bendición? Porque dice la palabra que en el momento de que nosotros recibimos a Cristo Jesús, ese es el reino que empieza a manifestarse. Y sabemos que en el reino de Cristo Jesús lo que más gobierna es la paz, el amor, la bendición que viene de lo alto. Amén. Este día tenemos una palabra muy especial y la encontramos en el libro de Job. Job es un libro maravilloso, es un libro tan poderoso donde podemos ver de que Job tuvo un enfrentamiento cara a cara con nuestro Redentor. Y el tema que vamos a estar compartiendo en este momento es: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Amén, amén, así es. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive y tenemos que confiar y tener fe en Él. O sea, a pesar de todo lo que estemos pasando, a pesar del problema que estemos pasando, no importa lo que estemos pasando, sabemos que nuestro Redentor vive, que Él está vivo y que Él nos va a sacar a nosotros de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Como pasó con Job, pero Job, aunque él se muera, aunque su corazón desmaye, él dijo que Dios, Jehová, era su Redentor. Amén. Amén. ¿Y cuál es la porción de la palabra? La porción de la palabra que vamos a leer es un pedacito. Bueno, nos vamos a enfocar en varias, pero el primer punto es en el 19:25. En el 19:25 dice la palabra de Dios, dice así. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Poderosísima palabra, ¿eh? Amén. Esto significa de que Job verdaderamente estaba pasando un proceso donde muchas personas pueden decir: en esto que yo estoy pasando, yo no veo a Dios obrar. Estoy de esta manera. Estoy pasando algo de que en realidad, si no es Dios el que me levanta, yo por mi propia fuerza no me voy a poder levantar. Porque recordemos que Job pasó un proceso tan poderoso donde cada día estaba perdiendo algo. Primero que perdió ganado, que perdió ovejas, que perdió quizás los hijos se le iban al pecado, perdió la hacienda, perdió quizás todo aquello material. Pero en ese momento él se acordó de algo y él se decía dentro de sí: no importa cómo esté, yo sé que mi Redentor vive. Amén, amén, amén. Y eso le hacía eco en su espíritu. Yo puedo asegurarte de que esa palabra lo sostuvo a él durante todo su proceso. Amén, eso es lo que te iba a decir, ¿no? También de que esa palabra que él atesoraba, esa palabra fue lo que a él lo mantuvo durante todo el proceso, ¿no? Pero qué interesante, porque mira lo que dice: en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahora yo te quiero decir a ti de que nosotros lo vamos a ver a Dios en nuestro peor proceso. Eso es lo que me está diciendo el Señor, que nosotros lo vamos a ver a Dios en nuestro peor proceso, como pasó Jehová, en nuestro peor proceso, nosotros a veces decimos de que es el diablo, ¿no? Decimos: ¿por qué el diablo me mandó esto? ¿Por qué este es el diablo que me está atacando? No, muchas veces es Dios que te está probando, como a Job. Y muchas veces nosotros en el proceso, en el peor proceso que nosotros estamos pasando, que decimos, como decía mi esposa, de que nuestros hijos se van a alejar de nuestro lado, porque a él, hasta la misma esposa lo maldijo y todo. Pero en ese proceso, aunque nosotros estemos encerrados en un cuarto y donde vemos que no hay nadie a nuestro alrededor y que no tenemos a nadie y que Dios no está con nosotros, en el peor proceso donde Dios más está con nosotros, y ahí donde más veremos el rostro de Jehová, donde veremos a Dios, porque a él lo vamos a ver en el peor proceso, en nuestro peor momento. Es ahí donde lo vamos a ver a él. Amén. Amén. Y fíjate que todo eso formó a Job. Todo eso, dice la palabra, que lo llevó a un nivel mayor, ¿verdad?, de conocimiento del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada vez que nosotros pasamos un proceso, estamos expuestos a conocer a ese Dios que la palabra del Señor dice, a ese Dios que sana, a ese Dios que restaura, a ese Dios que te puede devolver el doble de lo que antes tenía. ¿Sabes por qué? Porque Job terminó, dice la palabra, con la doble porción. Dios le terminó dando 2 veces más
de lo que él tenía. Entonces, cada proceso no es para que Dios te quiere dejar ahí tirado. Dios siempre es un Dios que levanta, porque yo pienso de que si tú tienes hijos, tú puedes ver a tu hijo que se quedó y por un instante lo puedes ver que se cayó. Pero tú como padre vas a correr a levantarlo, no importa si es en los 2 minutos siguientes, en los 5 minutos siguientes, o te vas a tardar un poquito, no importa. Pero tú vas a levantar a tu hijo de donde quiera que se haya caído. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Porque Dios quiere probar lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere probar nuestra fidelidad. Dios quiere entregarte mayores cosas, pero primeramente tiene que limpiar nuestra alma y nuestro corazón para que todas aquellas cosas no nos desenfoquen de lo que realmente nosotros tenemos que ser siempre. Adorar al Señor en todo tiempo, rindiendo a Él nuestra voluntad y que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Amén, así es. Pero interesante, ¿no? Porque mire, también dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. O sea, como decía mi esposa, él tenía la fe y la convicción de que él tenía un Redentor y que estaba vivo. Porque mi Redentor vive, dice. Pero a la vez él tenía la confianza de que él, aunque muera, aunque desmaye, como estábamos hablando, él iba a ver a Jehová, dice, con mis propios ojos y no otro. O sea, él tenía esa palabra y esa confianza de que él iba a ver a Jehová. Por eso que nosotros tenemos que estar contentos, pase la situación que estemos pasando en ese momento, pero tenemos que estar alegres, porque pase lo que pase, vamos a ver a Jehová, como decía él, y lo vamos a ver por mis propios ojos. Él estaba contento porque él iba a ver algo, él iba a ver a Dios, de tanto que él habló de Dios, de que nunca habló mal de él, que siempre creyó en él lo iba a ver cara a cara, y dice, y lo veré por mis propios ojos, y no otro, no alguien que le venga a decir que lo vio, o alguien que le venga, no, él lo iba a ver por sus propios ojos. Por eso que muchas veces, pensando en la palabra, ¿no? ¿Cuánta gente hay de que, por ejemplo, hay personas que se han separado, tanto el hombre como la mujer? Hay hombres que se han separado de la esposa y se han tirado al abandono, al alcohol, a las drogas, a estar sin bañarse. Hay mucha gente que anda por la calle porque ha tenido un problema y nunca más salió de ese problema. Se ahogó en ese problema y ahí quedó y nunca más pudo salir de ese problema. ¿Cuántas personas hay de que tanto como digo, en las drogas, o hay mujeres o hombres también, lo mismo, que se le ha muerto una esposa, se le ha muerto un hijo, se le ha muerto... Yo sé que eso es fuerte, yo sé que eso es doloroso, pero no podés vivir toda tu vida de luto, no podés estar toda tu vida de luto, porque tú te tienes que levantar, como hizo Job, y creer de que hay un Dios, de que está vivo y de que Él te va a levantar. Por eso que Job, él estaba seguro de que pase lo que pase, Dios lo iba a levantar. Y como decía mi esposa, Dios lo levantó y todavía le dio el doble. Y si él moría, igual era ganancia para él. Aunque muera, para él iba a ser ganancia. De cualquiera de las dos formas, para él era ganancia. Así que yo te quiero decir a ti, que tú, por más que estés pasando el problema que estés pasando, de cualquiera de las, si estás en Cristo, de cualquiera de las dos formas que pase, vas a tener ganancia. Así que te tienes que levantar, no tienes que estar de luto, no tienes que estar depresivo por alguna situación que ha pasado en tu vida. Tú tienes que creer que tu Dios vive, Él está vivo. Él está vivo, Él se entregó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, pero Él está vivo entre nosotros, Él está vivo y lo tienes que creer como lo creyó Job. ¿Para qué? Para levantarte. Tú te tienes que levantar de esa situación que tú estás pasando. No importa cuál sea la situación, pero basta de estar de luto, basta de estar de que mi esposa me dejó, de que alguien me dejó, de que tuvo un problema. No, yo sé que es doloroso, pero de ese dolor tú te tienes que levantar y tienes que tener fe y convicción de que tienes que estar contento y alegre, levantarte porque hay un Dios vivo que va a restaurar, te va a restaurar como lo restauró a Job, así te va a restaurar a ti, te va a dar el doble, la doble porción. Amén. Amén, así es. Y otro versículo que vos habías mencionado es Job 42, ¿verdad? Job 42, amén. Yo quiero leer una breve porción de 2. Amén, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira qué poderoso este versículo, porque ¿cómo es que Job está diciendo? Yo conozco que todo lo puedes. Eso a mí me da a entender de que Job ya había pasado cosas en su vida y que Dios había hecho aquello que él no podía, ¿verdad? Porque aquí la palabra lo está diciendo. Y dice, y no hay pensamiento que se esconda de ti.
Aquí podemos ver qué profundidad tiene Dios para con nosotros, que dice que aún aquellos pensamientos que ni nosotros mismos nos conocemos, aún esos pensamientos los conoce ya nuestro Padre Celestial. Quiere decir que Job ya había tenido una intimidad con Dios, ya lo había conocido en varias etapas de su vida, pero ahora se estaba enfrentando a algo nuevo y era perderlo absolutamente todo. Hay personas que pasan procesos y ese proceso solo fue que quizás perdieron un carro, quizás perdieron un empleo y al tiempo Dios te dio otro empleo. Con el tiempo tú fuiste a un dealer, te llegó un de repente y un amigo te dejó el carro. Bueno, cosas así, cosas que fueron solucionadas quizás en pocos días o en algunos días, amén. Entonces lo que quiero decirte aquí de que Job verdaderamente ya había conocido, ¿verdad?, en circunstancias de su vida al Señor, porque él está aquí y está diciendo, yo conozco que todo lo puedes, amén. Si yo te digo a ti, yo conozco que tú puedes arreglar este aparato, es porque él tenía confianza, ¿no? Es porque ya en algún momento yo te vi a ti de que tú pudiste arreglar ese aparato. Entonces yo lo digo con la convicción, con la seguridad de que tú puedes hacer eso, amén. Entonces aquí Job le está diciendo al Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, amén. Y ahí hay un punto muy profundo, que muchas veces nosotros solo hablamos la palabra, pero hay un momento en que nosotros la tenemos que entender, porque cuando nosotros llegamos a entender la palabra del Señor, es ahí donde brota la vida, donde brota el milagro, donde brota una expresión que no solo va a ser por decirla, sino va a ser una palabra que va a llevar confianza, va a llevar seguridad, va a llevar un propósito. Amén. Amén, amén. Por eso decimos que Job, como dice ahí, ¿no? Dice, si unimos los dos, si unimos los dos versículos, ¿no? Que dice, yo sé que mi Redentor vive y conozco que todo lo puede. O sea, si unimos los dos versículos es como que él, como dice mi esposa, él sabía que el Redentor vivía y que él todo lo podía. ¿Qué quiere decir? Que él ya había pasado otros procesos mínimos y que Dios lo había sacado de esa situación. Es como pasa en los Salmos, como pasa con David. Todo lo que habla David era por experiencia, porque él ya lo había vivido en Dios, en Jesús. Él ya lo había vivido en Dios, entonces por eso todo lo que, los salmos y todo lo que había pasado, y por eso que David también, él se tiraba a orar, él pecaba, pero se tiraba a orar, se ponía a orar con Dios, sabía que Dios lo iba a sacar de esa situación, porque ya lo había sacado de un montón de batallas, de un montón él tenía esa fe y esa convicción. Por eso que Job también estaba lo mismo, dice. Y con esa confianza, porque dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por eso Job tenía esa confianza, de que él sabía de que nunca había blasfemiado de Dios, ni de palabra ni de pensamiento. Él estaba seguro de que él nunca, ni siquiera de pensamiento, había pensado mal de Jehová. Y por eso que Jehová lo iba a sacar de esa situación. Esta era una de las, como decía mi esposa, de las peores situaciones que él estaba pasando. Él había pasado procesos chicos, como decía mi esposa, cosas pequeñas, pero tenía la convicción y la fe. Pero este era el mayor problema que él estaba pasando. Pero él sabía y tenía la convicción de que él nunca había blasfemiado de Dios ni de pensamiento. Por eso, como desafiándolo al Señor, ¿no? Como diciendo, tú conoces mis pensamientos y tú sabes que yo nunca he hablado mal de ti. Entonces, Dios, en ese proceso, Dios tiene que hacer algo. Es como hablábamos el otro día, ¿no? Como nuestro pastor decía, ¿no? Que nosotros, todo ayuno que nosotros hacemos, toda oración que nosotros hacemos, todo sacrificio que nosotros hacemos para Dios, Dios lo tiene que recompensar, porque eso está en los cielos. Eso está en los cielos, y aunque el ayuno que vos hiciste hoy, eso te va a servir para el día de mañana. La oración que vos hiciste hoy, si no se cumple hoy, se va a cumplir mañana, pasado. Pero esa oración, ese ayuno, esa palabra que tú estás leyendo, todo lo que nosotros estamos haciendo para Dios, Dios lo reconoce y lo tiene que reconocer. Entonces, el día de mañana que nosotros estemos pasando un proceso, es como decía nuestro pastor, ¿no? Dios va a mandar ángeles a decir, bueno, a él atiéndanmelo, porque él en un tiempo ayunó, él en un tiempo oró, él en un tiempo leyó la palabra. Amén. Entonces Dios
Si nosotros, como Job, hacemos las cosas para Dios, Dios las va a hacer. Amén. Por Amén, eso que, así es. y muy poderoso, mire lo que dice acá, que decía mi esposa, ¿no? También. Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Quiere decir que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra, y nosotros tenemos que hablarla a la palabra de Dios. No importa si por ahí no la entendemos en ese momento, pero sabemos que la palabra de Dios es maravillosa. Tenemos que hablarla y tenemos que impartirla, tenemos que dársela a otra persona, porque sabemos que como estos videos también que hacemos nosotros, sabemos que alguien va a estar mirando, alguien lo puede ver, o en la calle vos te puedes encontrar a alguien y hablarle de Dios. No importa que en ese momento por ahí, era como me pasaba a mí, yo creo que a mi esposa también, cuando cuando uno recién se está convertido, cuando uno recién por ahí no entiende, pero saben que lo que está leyendo te trae paz, es algo maravilloso, como dice acá, ¿no? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero igual, por ahí en ese momento tú no las comprendes, pero sabes que son maravillosas. Pero nosotros así y todo tenemos que ir y mantenernos en Dios, en Cristo Jesús, dar esa palabra de salvación, aunque no lo entendamos en este momento, pero tenemos que hacerlo como lo hacía Job. Amén. Amén, sí. Y yo quiero decirte de que nada de lo que hacemos para el Señor se pierde. Todo lo que se hace para el Señor es bien recibido en el reino de los cielos, ya sea un ayuno, una oración, lectura de la palabra, en algún momento de tu vida, todo eso va a venir hacia ti. Dice la palabra que todo lo que sembramos vamos a recibir esa cosecha. Amén. Aquí en el versículo 4 de Job 42 dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántas veces nosotros llegamos al Señor diciéndole: Señor, yo quiero preguntarte, enséñame tú, con un corazón, ¿verdad?, abierto para ser enseñados por la voz del Espíritu Santo? Job, aquí podemos ver que aunque él estaba pasando por este tremendo proceso, él no había perdido la comunión con Dios, amén. Porque miramos que aunque entró, muchas veces le discutía al Señor, muchas veces se ponía como con necedad, tenía aquellas inquietudes, mas sin embargo, todo eso era porque él se estaba desahogando con el Señor. Todo eso era porque él estaba platicando con ese ser maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Y en un momento, Job le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Va a llegar el momento que tú vas a ver con tus ojos las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo. Amén. Llega ese momento donde tú dices: wow, de oídas había escuchado que Dios sanaba al enfermo, había escuchado que Dios levanta al pobre del polvo, había escuchado que Dios abre camino donde no lo hay. Pero ¿sabes qué? Quizás lo has visto en otra persona, quizás has escuchado que Dios lo ha hecho con otra persona, pero llega ese momento de que Dios lo va a hacer contigo y tú vas a decir como lo dijo Job: mas ahora mis ojos te ven. Tú vas a ver la promesa del Señor, tú vas a ver la tierra prometida, tú vas a ver todo aquello que el Señor va a hacer en tu casa, en tu corazón, en tu familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí, como decía mi esposa, ¿no? Esto me da a entender a mí que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que ahora realmente Job lo veía a Jehová, lo veía a Dios. Lo veía así. Las obras. Así que ahí esto me da a entender de que Job pasó a otro nivel. Él ya pasó a otro nivel. Él ya está en otro nivel. ¿Por qué? Porque ya está con confianza, con fe, y todavía dice: ahora sí te veo, como diciendo, él siempre creyó de todo lo que Dios iba a hacer, pero ahora él como que ya pasó a otro nivel, porque ahora sí está realmente convencido, porque ya lo vio, de que Jehová es Dios. Amén. Amén, así es. Vamos a ir terminando, amén. Y queremos dejarte esta palabra. Sabemos que la palabra no regresa vacía. Siempre que escuchamos una palabra del Señor va a ser algo especial en nuestra vida. Dios va a seguir obrando. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que llegó el momento en que Dios quitó la aflicción de Job. Dice la palabra de que empezó Dios a obrar en su vida, empezó Dios a mostrarle
por qué le había pasado todo esto. Si hay algo que quiere la gente es saber por qué Dios te hace esos procesos. Sabes que Dios muchos de los procesos te hace porque Dios te quiere bendecir. Muchos procesos suceden porque Dios quiere que seamos diferentes, que seamos mudados en otras personas, amén, que seamos dóciles, que seamos mansos y humildes de corazón. Entonces, ¿qué pasó? Dios no dejó a Job con esa aflicción. Dice la palabra que Dios se la quitó, amén. Es como que en este momento Dios te diga, Dios te quita esa aflicción, Dios te quita ese dolor de cabeza, Dios te quita ese momento que quizás pasaste de fracaso, de desilusión, de decepción. Dios te lo quita ahora, lo remueve de tu mente y te hace olvidar cualquier cosa que te esté quizás mortificando tu memoria. En el nombre de Jesús, todas las cosas del Señor son posibles. Amén. Amén. Por eso dice, ¿no? Y no solamente va a quitar tu aflicción, sino que te va a dar el doble. Amén. Te va a dar el doble de alegría. Si Dios te quita es porque te quiere dar, ¿verdad? Es porque te va a dar el doble porción, como dice, te va a dar doble de alegría. Si es en finanzas que estás hablando, Él te va a dar doble finanzas, Él te va a dar el doble, te va a dar en cualquier problema que tú estés pasando, cualquier cosa que tú estés pasando, Dios te va a dar el doble. Dios te va a restaurar, lo va a quitar de tu vida para que tú nunca más te acuerdes de eso y todavía te va a dar el doble de lo que has faltado en tu vida, de todo lo que te ha faltado. Si tú estás triste por todo lo que te ha faltado en tu vida, Dios te va a dar el doble. Porque como decía mi esposa, y aquí está en el 42, en el versículo 10, y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así que todo lo que es tuyo, todo lo que a ti te pertenece, si lo has perdido en algún momento, pero no porque Dios te lo haya quitado, ni el diablo, o por uno, si lo hemos perdido por uno mismo, por algo, pero si es nuestro, tenemos la convicción de que si creemos en Dios, en el Redentor, que Él vive, Él nos va a dar el doble. Si es tuyo, Dios te lo va a volver a dar, y todavía te lo va a dar doble porción. Amén. Así, en el nombre de Jesús, amén. Yo declaro, vamos a cerrar con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que lo que sea que tú estés pasando, Dios lo va a quitar. Así como Dios le quitó la aflicción a Job, Dios te va a quitar cualquier aflicción, cualquier tormento y te va a dar el doble de lo que antes tenía. Bendiciones. Amén. Que Dios te bendiga y espero que este video sea de mucha bendición para tu vida. Y recuerda, de todo lo que tú tienes ahora, si crees en Jehová, Él te lo va a dar y te va a dar el doble. Amén. Amén. Dios te bendiga.